Shut up and sit down. Bienvenidos a Triple R, mi nombre es Juan Manuel y en esta clase, como habíamos anticipado en la clase anterior, vamos a hablar del kit de metanol. Esto es algo realmente bastante sencillo, pero como siempre decimos, a veces mucha gente que por ahí tiene información errónea empieza a confundir algunas cosas y termina por ahí decretando que esto es por una cosa que nada que ver. Pero bueno, esto funciona así. El kit de metanol se utiliza para potenciar motores, pero el kit de metanol, inyectar alcohol metílico en el motor, no genera que tenga más potencia, para nada. Lo que genera es bajar la temperatura de la cámara de combustión y de esa manera poder ponerle más presión al turbo o aumentar la relación de compresión. ¿Y por qué nosotros necesitamos bajar la temperatura? Bueno, por el simple hecho de que si la temperatura se excede demasiado, el combustible, por más buen octanaje que tenga, empieza a autodetonar. Es el famoso pistoneo, cascabeleo que le dicen, ¿no? Que no es ni más ni menos que el pistón está subiendo cuando está arriba, esto técnicamente, ¿no? Cuando está arriba y en la fase de compresión, tira la chispa, explota y baja el pistón. Ahora, ¿qué pasa? Cuando autodetona, ¿qué quiere decir? Que está comprimiendo, genera calor y hay una autodetonación antes que el pistón suba. Entonces ahí le pega un mazazo la detonación, por decirlo de alguna manera, antes de que suba, y tiene que vencer esa autodetonación, llegar arriba y después viene la combustión generada por la chispa, ¿no? Entonces trae pérdida de potencia y trae unos problemas enormes porque termina realmente destruyendo el motor. A mediano o a largo plazo lo termina destruyendo. Por eso que uno por ahí tiene combustible de mala calidad o tiene el avance del encendido fuera de punto y está avanzado, y uno acelera y siente un clac, 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 clac. Bueno, eso es el pistoneo, se siente muy muy clarito, seguramente ustedes lo han sentido en algún momento. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros ponemos el kit de metanol, nos va a permitir darle más presión al turbo, sin tener el problema de que autodetone por exceso de temperatura. Entonces es por eso que se utiliza para potenciar, porque si bien esto no nos va a generar potencia, vamos a poder hacer otra cosa para que junto con esto genere potencia, que de otra manera no se podría, excepto si eleváramos el octanaje del combustible con aditivos de octanaje o mezcláramos con etanol el combustible y demás. El tema es que igualmente, si nosotros aumentamos el octanaje, va a resistir mejor la detonación, o sea, vamos a poder aumentar la presión del turbo o aumentar la relación de compresión, pero el problema que vamos a tener es que la temperatura de la cámara de combustión igualmente va a ser mucho más elevada de la que debería tener, o por lo menos la que los ingenieros supusieron que iba a tener como máximo. Entonces, más allá de que el combustible logre soportar esa temperatura, el motor probablemente no la soporte y termine soplando la junta de la tapa en el mejor de los casos, fundiendo la
la cabeza del pistón, etcétera, etcétera. No o se termine clavando el pistón por exceso de temperatura, porque el sistema de refrigeración no está hecho para poder disipar la temperatura que está generando ahora el motor, entonces, etcétera, etcétera. La temperatura es el peor enemigo de los motores. La temperatura es el peor enemigo de los motores. Así que bueno, de esta manera podemos hacer esto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos turbo, el turbo de fábrica va a generar una presión determinada. Ahora, nosotros cuando aumentamos la presión del turbo, no quiere decir que todo el tiempo va a estar mandándole más presión al motor y que todo el tiempo va a haber aumento de temperatura. Solamente va a ser necesario cuando la presión del turbo supere la presión que estaría mandando en el pico máximo de presión que nosotros le estemos exigiendo con el acelerador, el turbo. Entonces el kit de metanol tiene un sistema que empieza a inyectar metanol en la admisión del motor cuando supera ese límite. Igualmente uno lo puede variar, ¿no? Puede hacerlo que ya desde antes o de después, pues en realidad hay un límite que nosotros tenemos un margen para darle más presión al turbo y sin tener ningún tipo de problema ni con el combustible ni con la temperatura del motor. Obviamente hay un margen. El tema es cuando nosotros nos queremos extralimitar y obviamente no queremos romper el motor y no estamos usando tampoco pistones forjados, biela de acero ni nada, ¿no? con el motor original. Entonces el kit de metanol es una muy buena alternativa para adosar a los motores que ya están modificados para tener mayor rendimiento. Igualmente, y esto ya lo tenemos hablado en otra clase, así que simplemente lo voy a nombrar así al azar. Cuando nosotros aumentamos la presión del turbo, otra de las cosas que tenemos que hacer es bajar el grado térmico de la bujía. Y esto lo tenemos bien explicado cuando hablamos de las bujías, así que no vamos a entrar en mayor detalle. Pero también es una forma, la bujía con un grado térmico menor disipa más la temperatura y no nos trae el problema que se pueda derretir el electrodo o que pueda derretir la cabeza del pistón por exceso de temperatura. Así que bueno, la cuestión del kit de metanol no es ni más ni menos que esto, es algo muy simple de entender, así que no le vamos a poner demasiado misterio a esta cuestión. De esta manera terminamos con esta clase, que es bastante breve, y en la próxima clase vamos a hablar ahora sí de escapes, la fase de escape de los motores, que también la podemos optimizar y que no es tan simple como se cree. Y si bien el primer principio de los motores de 4 tiempos que puedan disipar lo más rápido posible la combustión, no es simplemente eso, poner el caño más grande y más derecho y libre posible que se pueda. Hay distintas cosas que tenemos que tener en cuenta y que está bueno que sepan, así que en la próxima clase lo vamos a hablar y lo vamos a tratar de hacer lo más didáctico y entretenido como siempre. Así que bueno, si esto te resultó un material interesante y le das un like, lo comentás o lo compartís en alguna de tus redes sociales, fantástico. De esa manera podemos hacer, como siempre digo, que este canal, que no es ni más ni menos que un canal entre amigos para poder conversar e intercambiar ideas y aprender un poco unos de los otros, pueda llegar un poquito más lejos. Así que bueno, de esta manera concluimos el informe. Te agradezco que te hayas quedado hasta acá y nos vemos en la próxima clase del curso de potenciación de motores de 4 tiempos.